Bien, buen día. Muchas gracias por la asistencia. Igual falta gente. Voy a tomar la asistencia, ¿no? No, sí. No creo. Muchas gracias a Juan Carlos por la charla. Me pareció muy interesante. Me queda como reflexión que esa maquinaria amarilla no sea solamente una aplanadora que pasa por las individualidades de los estudiantes, sino que sea una herramienta que esté al servicio, ¿cierto?, de las voces de los y las estudiantes. Bien, ustedes se preguntarán por qué elegimos mostrar primero, segundo, tercero y sexto, por qué hicimos esa elección. Y con los maestros de entrenamiento vocal lo hicimos porque queremos mostrar el inicio y el final de las primeras dos fases, ¿no?, que son, ¿cierto?, la fase de fundamentación y de apropiación. Entonces, por eso, primero y segundo y tercero y sexto, ¿sí? Vamos a arrancar con primer semestre. Lo que van a ver es una exploración sonora consistente en un collage de 3 paisajes sonoros urbanos de la ciudad de Cali, ¿sí? Con ellos trabajamos, ¿cierto?, la composición sonora. Ellos hicieron también una partitura. Cada grupo hizo una partitura sonora. Y trabajamos también la escucha activa y el uso de la respiración, ¿sí? Una sugerencia: si quieren pueden cerrar los ojos, porque va a estar más bien centrado en el sonido. No es obligatorio, pero si quieren, están gratamente invitados y invitadas a cerrar los ojos. Pues vamos a apagar la luz de público, ¿cierto? Y la duración de este primer ejercicio es de 10 a 12 minutos. A 12 minutos, ¿sí? Para que... ¿Están listos, chicos? Cuando quieran. Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. Cali, pachanguero.
Por favor, me regala una con carne, un café negro, y uno con leche. Su pedido será entregado en la zona de despacho B13. Por favor, acérquese a la zona de despacho B13. Buenos días, niños lindos. ¡Usted tiene pura pinta de político! ¡Qué chimba!
solo hay esos dos. Aproveche y me compre unas maracuyás, ¿sí? Hágale pues, pero tráigame una maracuyá entonces, sirva para algo. Bueno, señor, me pone cuidado. Hágale pues. Ya no tiene excusa, pues salió con su amiga, dice que va a matar la tusa, porque un hombre le va mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro más no llora, pero si le ponen la canción, queda una depresión tonta, y una noche comienza a llamar, pero Muchas gracias. Gracias al público por la escucha. Vamos ahora a ver segundo semestre. Tanto con primer como con segundo semestre estamos trabajando con materiales que no son teatrales aún, ¿sí? Hemos trabajado con poesía, con cuentos y lo que van a ver ahora, trabajamos con mitos colombianos, ¿sí? En este caso es el mito de El Buciraco, ¿sí? Un mito muy local. Muy caleño. Tiene una duración aproximada de 10 minutos. Con segundo semestre hemos estado trabajando la proyección vocal, la articulación, los resonadores y la escucha, ¿sí? Tanto con primero como con segundo trato de hacer mucho hincapié en el tema de la escucha porque es algo que les va a acompañar en toda su carrera actoral, ¿cierto? Yo siempre les recuerdo que más allá de que estén actuando un monólogo, por ejemplo, siempre tiene que haber escucha y trabajo en grupo, ¿sí? Entonces, la importancia de la escucha de la compañera de escena es fundamental. Sí, sin más preámbulo, entonces vamos a ir con el mito de El Buciraco por segundo semestre. El demonio africano no cruzó el mar por gusto. Lo trajeron encadenado a la bodega de un barco. Esta es la leyenda del Buciraco. El estigma que cargan mis muertos, la sombra que hoy desvisto ante ustedes. En los mercados de carne humana de Cartagena, bajo un sol que no perdonaba, intentaron encadenar no solo los cuerpos, sino los nombres, los colonos, con la cruz en alto y el miedo en el pecho. Bautizaron como brujería al rayo y como demonio a la justicia. Levanta la cabeza. Cuando se te habla respondes. ¿Cómo te llamas? Tu nombre. Aqua. No, ese nombre ya no existe. Ese nombre murió en el mar. Aquí eres lo que se te dice. No. Repite. Patricia. Patricia. Tu nombre no cabe en su boca. Más fuerte. ¡Patricia! Así mejor. Dios manda y tú obedeces. Tu Dios también oye el trueno. Tu Dios
también tiene miedo? El miedo es tuyo. No, mío era el nombre, mío era el cuerpo, mía es la memoria. Tu cuerpo no te pertenece. Entonces, ¿por qué tiembla cuando hablo? ¡Aqua! ¡Soy agua! Blasfemia. Bajando por la cordillera, salió los valientes, y la fuerza de los ancestros llegó a Cali. Y con ella, el mito que la ciudad blanca se negaba a encontrar. Es él, el expulsado de Cartagena. Se queman los cerros. La peste está en el agua. Todo lo roto, Todo lo enfermo, todo lo negro. Es su culpa. Es su sombra. Padre Vicente, el aire quema los pulmones. Siento que la montaña nos está mirando. Y no es solo el calor del incendio. Es un hambre antigua. No es la montaña la que mira. Es el maligno que se retuerce. Cali sabe que venimos a limpiar su nombre. Esa sombra a la que llamamos Iraco no es más que el humo de la falta de fe. Algo pasó por mi lado. Era negro como la noche. Y olía a azufre. Y a libertad vieja. En el nombre del Padre, que cese toda peste. Huye de aquí, bestia maligna, que esta tierra ya tiene dueño. La montaña rugió con la voz de Changó. No entendían que lo que ellos llamaban maldición era el grito de una espiritualidad que se negaba a ser enterrada bajo el asfalto y la sotana. Te encadenamos con madera, te enjaulamos con oraciones. Aquí queda la fe de la iglesia. Las cruces quedaron arriba, pero abajo, donde el pavimento es más duro, el dios del trueno sigue esperando su momento de volver a volar. En 1937, el miedo se volvió concreto. Cali no quería un dios de trueno, quería una cárcel de piedra. ¡Padre! ¡Padre! Se ha roto el sello. La montaña está rugiendo. El bocinaco se ha soltado. Lo vi en el humo. Lo vi en el rayo. ¡Estamos malditos! Silencio. Si la de madera no bastó, usaremos las de cemento. En 1937 ordenó una obra definitiva, 3 moldes de hierro y cemento, 10.000 pesos de oro para encerrar de una vez por todas esa sombra que nos atormenta. Que echen más arena, más hierro, que no quede ni un solo poro por donde ese maldito pueda respirar. Hemos pagado 10.000 pesos para que el cielo de Cali sea nuestro y no de sus tambores. ¿Y usted cree que el cemento mata el hambre, padre? ¿Usted cree que el hierro va a callar el golpe del cuero en el barrio? Pusieron las de madera y la tierra las escupió. Pusieron las de guadua y el viento las volvió ceniza. Porque esas eran débiles, pero estas moles de cemento serán su tumba final. Y si es necesario, ustedes cargarán los bultos de cemento para salvar sus almas del fuego de ese maldito negro. Nosotras cargaremos el cemento si es necesario. Ustedes le llaman salvación. Nosotros le llamamos miedo. Quieren encerrar la montaña, pero no podrán encerrar lo que llevamos en la sangre. ¡Changó no cabe en sus moles de hierro! Maldito sea el que lo invoque, que estas cruces sean su tumba eterna. Pero el tiempo es un círculo que siempre vuelve al ritmo. Hoy, en la Cali contemporánea, el mito no vive en los libros, vive en la pista. El buciracu ya no es humo en el cerro,
Es la sombra que invita a bailar cuando la noche quema. No dejen de bailar, man, que el compás se acaba de sentí como los rayos de atraviesan y me quedo cada rayo de Ella está hechizada. Él es el hombre más hermoso que ha pisado el mar. Sus manos son de Eva y su paso es el centro del universo. Pero hay una regla, una sola. no me vas a jugar los pies. Y ahí, donde debería haber zapatos pintados, surge la verdad del cemento no purificado. Chicos, vengan acá. Los de primero también, vengan. Salgan del camerino, chicos. De primero. Vengan, vengan. Bien, muchas gracias por la escucha también, por la atención. También queremos generar un diálogo, ¿cierto? Respecto a lo que vieron, a lo que escucharon. ¿Qué dudas les surgen? Preguntas, consultas, acotaciones. También como para que tengamos presente que para la muestra, digamos como que en la conversación pensamos que nos parecía importante que las muestras de hoy fueran las inicio y cierre de fase, ¿no? Entonces por eso hoy la primera fase, que es la fundamentación, es primero que abre y segundo que cierra, porque es una fase que dura solamente un año. Las siguientes muestras es la siguiente fase, que abre tercero y cierra sexto semestre, ¿no? Entonces ahí, en esta idea, por eso le llamábamos los trayectos vocales, porque la idea es poder ver cómo está transitando en ese inicio y en ese cierre de fase. Sí, y también recordar que toda esta jornada también está centrada en evaluar también el programa, ¿no? Más que un resultado artístico, digamos, estamos mostrando procesos pedagógicos, ¿cierto? Para ir evaluando nuestro propio programa. Eso, consultas. ¿No? Tan tímidos. ¿Alguna queja? O lo mismo estudiantes, si quieren también decir algo de los procesos. No va a decir nada a ustedes. Que me parece importante que este asunto de los sonidos cotidianos estén atravesados por la escucha, pero por la escucha activa y de qué manera escucho. Voy a conectar un poco con lo que mencionaba el maestro Juan Carlos a propósito de quién es el luthier de tu voz, ¿sí? Y el luthier arranca con la escucha, ¿sí? Si en mi casa todos hablan pasito, todos hablan chiquito, mi oído se acostumbra a hablar poquito, acotadito, chiquito, ¿ya? Entonces hay una parte de ese luthier que está en mi casa, pero que empieza por la audición, ¿ya? Y entonces luego cuando estamos en estos trabajos es cuál es el sonido que me alimenta a propósito de lo cotidiano, ¿sí? Y cómo esos sonidos cotidianos, al pasar por el tamiz de lo escénico, se convierten en sonidos provocadores de la escena, ¿sí? O sea que tienen que tener una intervención, ¿ya? Entonces era como
como un primer atisbo de lo que es este primer arranque o este inicio, que es muy importante a propósito de cómo se educa el oído. Para un actor es supremamente importante, para una actriz es supremamente importante, porque eso afecta directamente la calidad vocal. Sí, muchas gracias, maestra. El ejemplo que le doy también es que si no se escuchan entre ellos, al final se transforman en solo monólogos que están ahí. Un diálogo de sordos. Ajá, exactamente. Entonces, sí, muy importante. Y como dice usted, cómo traer esa cotidianidad a la escena, ¿no? Ahí también hay una transformación, ¿no? Hay un proceso también artístico, porque ellos, ¿cierto?, hicieron unos listados súper largos de todo lo que escucharon en esa hora y media que estuvieron ahí en la ciudad, y ellos tuvieron que seleccionar. En ese proceso de selección también ya hay una elección, ¿cierto?, artística, y luego de esa selección es que crea cada grupo su paisaje sonoro, y ahí también hay una creación desde la composición musical, ¿sí?, desde la composición sonora. ¿Alguien más en el público quiere decir algo? Una pregunta para cualquiera de los estudiantes, si siente que hay una diferencia vocal entre el proceso del primer y el segundo semestre. Contestar segundo. Gracias por la pregunta, profe. Pues sí he notado una diferencia entre primero y segundo semestre. Siento que en el primer semestre adoptábamos más lo cotidiano y lo transformábamos entre nosotros, y en este segundo semestre ya empezamos a analizar lo que viene de nosotros, nuestra voz, qué podemos transformar desde allí, y me parece muy interesante esa diferencia. Siento que en este segundo semestre llega una exploración bastante nutritiva en cuanto a mi voz, y se nota la diferencia desde el primero y el segundo, obviamente sin desechar lo que vimos desde el primer semestre, porque también es un insumo muy importante, y pues desde ahí creo que he visto la diferencia. ¿Puedo complementar? Bueno, complementando, yo creo que es un proceso más de generar una conciencia. En primero era como adaptativo, reconocer ciertas cosas. Siento que en segundo ya tenemos una conciencia más clara de cómo usar nuestra voz y cómo podemos alimentar estas cosas que vimos en primero. Bueno. Pues bueno, también es importante resaltar que no solo es un trabajo vocal que hemos realizado durante estos 2 semestres, sino son los insumos que hemos traído de las distintas clases que nos han ido acompañando en este año de procesos, para transformar esa voz en una intención, porque en este segundo semestre no solo es reconocer un sonido e intentar replicarlo o buscar una cotidianidad, sino cómo lo transformamos a través del cuerpo, a través de las intenciones y a través de los conocimientos que hemos estado recogiendo durante todo este semestre. La construcción que hicimos en esta muestra tuvo un poco de todas las clases que hemos visto, entonces ciertas intenciones, ciertas corporalidades, y la intención que se le da a la voz desde el cuerpo se trajo también desde otras enseñanzas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo 2. La primera es sobre la selección. ¿En qué se basaron para hacer la selección? ¿En replicar algo que es divertido y mirar cómo lo hago? ¿O por la dificultad que encuentro entonces a mirar cómo se resuelve? ¿O la familiaridad con la familiaridad que tengo con esto para poderlo replicar en escena? ¿Cuál fue esos limitantes para hacer la selección? Y la segunda es sobre lo que mencionaba la compañera del reconocimiento. Entonces, ¿de qué se sujetan para reconocer? Entonces, cuando dicen reconocer, para luego reconocer qué para que se vuelva qué. Digamos, qué características usan para reconocer y luego entonces hacer cambios para transformarlo. La primera va para el primer semestre.
Sí, para todos, pues, para todos, sí. Ah, bueno, la selección, pues para segundo seguramente hicieron una selección de, pero digamos en el primer momento, sí, de los sonidos que estaban en la mente, ¿cuál fue el criterio para hacer esa selección? Hola, para hacerte la explicación del proceso de selección de los sonidos pues, que estuvimos recreando nosotros, nos fuimos para la Plaza San Nicolás, nos dividimos en grupos de 4, somos 2 en grupos de 4 y escogimos diferentes lugares dentro de la plaza para, a los alrededores, para poder sacar un repertorio, porque la premisa era escuchen, no hablen, escuchen lo que pues, seleccionen su espacio, escuchen lo que eso, lo que conlleva el espacio en donde están. Nos encontramos con unos salones de clase, unos espacios educativos, construcciones, impresoras, entonces sacamos una lista, los 3 grupos sacamos una lista y el trabajo en clase fue entonces seleccionar cómo, bajo nuestro criterio creativo, qué sería más chévere poner en la escena o qué nos quedaría si más retador o más ilustrativo para que fuese chévere. Y salieron las rondas, salieron las risas, salieron las canciones que cuando estábamos en el silencio de mi grupo en particular, se escuchaban los carros, se escuchaban las motos, la gente pasar, que tenía mucha música, los pasos, las risas. Esas fueron como el... Exacto. ¿No escuchan? Ese es el espacio que se nos dio para pues, hacer la selección de los sonidos. Bueno, buenos días. También fue muy importante en la experiencia del tejido grupal que tenemos nosotros el darnos cuenta, también apoyando el comentario pasado de que todo se recoge a partir de todas las clases que tenemos y así un énfasis de eso, verdaderamente que estamos presentes cuando empezamos una vida rutinaria. Nos vimos enfrentados a un escenario muy hostil, en este caso que era la Plaza San Nicolás, sonidos demasiado abrumantes, el de las motos, los carros, sabiendo que también era una hora pico. Entonces lo interesante fue eso, también en medio de que estábamos realizando esta actividad, nace la idea por parte de uno de los grupos de quizás buscar otro ambiente sonoro para poderlo implementar. De allí llegamos al colegio, en el cual se pidió el permiso, explicamos cómo iba a ser la dinámica y pudimos tener acceso, mientras que de igual manera teníamos esa conversación con el celador de que nos diera el permiso, ya de igual manera teníamos el sentido auditivo activo. Y a lo que iba con esto es que muchas veces, debido a la hiperaceleración que tenemos, a lo incrustados que estamos mediante dinámicas de redes sociales, celulares, estamos ignorando quizás sonidos o verdaderamente lo que pasa en la rutina. Y ahí es cuando uno le presta el foco de la atención, es cuando se empieza a estimular y a generar sonidos totalmente diferentes que uno se va dando de cuenta. Y es lo interesante que también hemos buscado y hemos encontrado, que seremos y seguiremos encontrando, porque de igual manera es un proceso. Y ya, gracias. Sí, para ir precisamente más a lo de la selección, pues una de las indicaciones era que eligieran sonidos que nos remitieran a ese espacio, ¿sí? Primero como que fueran más representativos de ese espacio. Incluso pasó que en las primeras versiones de los ejercicios habían elegido muy poquitos sonidos y se transformaba un poco repetitivo. Entonces yo les dije, vuelvan a los listados y incorporen más cosas porque estoy seguro que hay más cosas que pueden entrar. Y claro, ahí se volvió una composición sonora más rica, digamos, ¿sí? Y la segunda pregunta, ¿me recuerdas cómo era? Sobre lo que decían de la pregunta que formulaba la maestra Rosalena de la transformación, entonces mencionaban sobre el reconocer. Entonces, ¿cómo logran reconocer? ¿Qué pregunta puede resolver de qué hacían primero
características de para ver un avance o para sentirlo, sobre todo? Cuando hablamos un poco de reconocer, siento que hablo por todos, y es la conciencia del cuerpo y de la anatomía. Entonces, como que entendemos un poco más de dónde se emiten ciertos sonidos, dónde podemos apoyar para emitir otros. Entonces era como más, lo que hicimos en primer semestre fue como una maqueta del aparato fonador, y el profe nos explicaba bien cómo funcionaba, cómo respirábamos, de dónde salían ciertas cosas. Entonces, claro, ya en el segundo semestre, teniendo muy claro como ciertos lugares del cuerpo, por lo menos a mí se me hizo más fácil ponerlo en práctica. Y pues a eso me refería con reconocer. Pues para complementar, yo creo que tiene que ver también con la conciencia, y también con lo que tú mencionabas, con también desaprender, porque pasa mucho que yo le digo, inspire, y lo primero que hacen, entonces, los ojos, no sé qué, el espacio para los pulmones desde el diafragma, ¿no? Desde los hombros, son quizás hábitos que traemos pues desde la casa, desde el colegio, y que hay que ir desaprendiendo. Entonces, sí, tiene que ver con reaprender incluso a respirar, o sea, tan básico como eso, reaprender a respirar, y cómo ese aire es la base para la emisión vocal. Sí, o sea, muy resumidamente yo creo que se trata de eso, y cómo hacerlo sin tensión, porque también pues solemos acumular tensión en el cuello, los hombros, ¿cierto? Y la dosificación del aire, que es otro tema también que se ve mucho en primer año, para que justamente nos dure el aire para toda la frase que tenemos que decir, que no se nos caigan los finales, ¿cierto? Que es más técnico, pero que viene desde esa conciencia del flujo del aire, básicamente. Bueno, muy buenos días. Agradecer por este espacio. Creo que mi primer comentario va en base a eso. Me parece muy valioso pues este espacio, porque pues ya, o sea, es un acto pedagógico, artístico, que uno, con ver a los compañeros en el proceso por el cual uno pasó, pues es más fácil reconocer por lo que estoy pasando en estos instantes, a nivel artístico, pedagógico. Entonces me sigue pareciendo valioso eso. Tengo dos preguntas, es para segundo semestre. Si tomaron la decisión, uno, de justo como que en este fragmento, en esta imagen en la que están construyendo, si tomaron la decisión de que quienes están trabajando no hicieran sonido. Esa es una pregunta. Y la segunda, de si tomaron también la decisión de amplificar a la narradora, en este caso, con el micrófono. Bueno, voy a responder primero la segunda. En primera, bueno, como lo habíamos planeado primeramente, yo narraba desde acá, pero por temas de salud no pude. Entonces usamos el recurso con Isa, y por cuestión pues ya de cosas técnicas necesitaba estar arriba, y pues dijimos, no, pues por favor, apóyanos, porque no me va a dar la respiración para poder narrar. Entonces esa fue la decisión ahorita, que la tomamos antes de que pudieran ingresar. Sobre los trabajadores. Pues realmente en el proceso no lo pensamos como con sonido. O sea, nunca fue algo que se nos ocurriera de, bueno, pueden estar trabajando haciendo sonidos, entonces como que nunca lo consideramos de esa manera. Intentamos como que darle más enfoque a las personas que estaban hablando en ese momento y usar los focos, porque es lo que teníamos en mente realmente. La persona la que estaba hablando debería tener en ese momento el foco. Como pudieron ver, jugamos un poco con eso durante esa escena. Mientras una persona hablaba, miraba al público, la otra persona hablaba, miraba al público.
y cuando nos íbamos a referir ya al jefe de la obra, el que estaba dirigiendo la obra, ya nos referíamos todos hacia él, pero como con un juego de focos. Entonces en esa exploración no surgió tanto el sonido del trabajo ni de las herramientas, sino que estábamos más concentrados en ese juego de focos para darle como ese énfasis a lo que se estaba diciendo. Complementando lo que dijo mi compañera, también fue porque el estudio que hicimos a través de la voz este semestre fue la interpretación textual. Entonces sí podíamos haber usado el recurso del primer semestre, pero el énfasis era ese. Yo tengo una pregunta respecto a la selección de el texto que utilizaron o sobre lo que está basado en cuanto al segundo grupo del mito del Buciraco. Si también fue una propuesta desde el profesor, desde los estudiantes, y también por qué no escoger un texto enfocado en lo dramático. Me gustaría saber. Bueno, el profe nos planteó escoger un mito colombiano, dividirnos en grupos, un grupo escogía uno, el otro escogía otro mito, y pues nuestro grupo escogimos la del Buciraco y ellos escogieron la de la rodillona, y pues nada. Bueno, entonces para nosotros como tal diseñar el texto nos lo dividimos en partes y cada uno escribía una parte, el otro otra parte y el otro otra parte, y lo juntamos y los acomodamos los tres. Sí, una construcción colectiva en la cual nos planteamos qué servía, qué no servía, qué podría ser más nutritivo para la puesta y qué no. Hicimos un parcial sobre eso, el otro grupo también hizo su parcial, lo presentamos y decidimos usar este. Sí, por tiempo, más que todo fue por eso. Y ya, creo que eso fue todo. Bueno, también otra cosa que hicimos fue que pues podíamos haber buscado como algo, como si el mito como tal, que estuviera en algún libro o algo, pero fue muy difícil. Nosotros hicimos la investigación y se iba un poquito como mucho a lo cliché y todo, y quisimos buscar como el trasfondo real de quién era el Buciraco y todo, pues esta historia pues que viene de una discriminación y desde algo más racial, y quisimos como resignificarlo. Entonces como que hicimos toda una investigación y empezamos a hacer como un listado de posibles escenas, y ya cada quien en esa como sí, escritura colectiva se encargó de darle vida a cada escena. Y pues ya al momento de unir los ejercicios, pues tomamos la decisión colectiva de quedarnos con el Buciraco, porque pues tenía más enriquecimiento sonoro, tenía más escenas, estaba un poco más completo y también era más de aquí. Entonces decidimos usar el Buciraco por eso. Solo aclarar que la directriz fue elegir un mito colombiano, y desde el mito pues se lleva a la escena, ¿no? se teatralizaba. ¿Sí? Alejandro. Esta pregunta va para los compañeros de segundo. De toda esta primera parte de fundamentación, ¿qué cree que es lo más significativo para el trabajo vocal? ¿Qué herramientas encontraron y cómo creen o cómo emplearon esas herramientas en el ejercicio escénico? O sea, ¿cómo creen que se evidenció en el ejercicio escénico todo ese conocimiento y toda esta parte de la fundamentación? Hola. Bueno, yo creo que algo que rescatamos todos de las clases que vimos en este segundo semestre, también pues de primero, es lo del diafragma y lo de la articulación, para poder proyectar y que se entienda. Bueno, pues personalmente a mí se me dificulta un poquito lo de la articulación, entonces tengo que estar recordándomelo mentalmente. Pero pues yo creería que lo más fundamental para lograr
esto fue lo de la articulación y la proyección con el diafragma. Oli. Bueno, pues como mi compañera mencionó, durante este segundo corte y las clases que todavía faltan, también se nos hizo complicado un poco también en el tema de la articulación. Pues a medida que fuimos avanzando se fue con varios ejercicios que nos enseñó el profe, con varios ejercicios también de respiración, porque muchas veces se nos acababa el aire como antes de terminar toda la frase o se nos caían mucho los finales. Entonces eso es algo que todavía queda aquí en mi mente. Bueno, complementando todo lo que dijeron mis compañeras, también retomo lo de la conciencia y el desaprender a, porque pues por lo general en el grupo somos creo que muy multiculturales porque cada uno viene de algún lugar diferente de Colombia y cada uno tenía como esa adicción también diferente. Entonces era como el hecho de, ok, unos hablamos muy rápido, otros hablan muy lento, entonces eso es como se encuentra en algún, por decirlo de alguna manera, de una forma neutral y que se entienda. Y que fue algo que ya está como tan en nuestra cabeza, por decirlo así, que incluso ahorita cuando estábamos preparándonos, decíamos como que, hey, ya vamos muy rápido otra vez, volvemos a la calma. Entonces es como eso, también cuando ensayábamos, miremos el ritmo, nos estamos apresurando a decir textos, entonces sí como que de alguna cosita se nos ha quedado ya codificado. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Vamos a hacer un receso y nos vemos a las 10:15 nuevamente. Por favor, muy cumplidos para que no nos atrasemos en el cronograma y podamos empezar el taller a las 2 de la tarde muy puntualitos. ¿Listo? Entonces nos vemos a las 10:15 en este espacio. Bueno, pues con tercer semestre que empieza la fase de apropiación. Ustedes saben que el verbo que nos rige en este semestre es el verbo indagar. Ellos vienen de un proceso de fundamentación, un trabajo técnico, miren que también han trabajado con la palabra, pero este semestre en particular se les plantea el reto de abordar un texto cada uno, de un fragmento, de un monólogo, en el que cada uno ha estado explorando. Lo que vamos a ver hoy, pues no son todos los estudiantes, son algunos ejercicios que apenas están en construcción. Ustedes saben que siempre al final del semestre es que se termina con el ejercicio, pero en la dinámica que hemos tenido este semestre de adelantar la presentación de los ejercicios, pues vamos a mostrarles lo que estamos, que son esas aproximaciones iniciales que ellos han hecho al texto. Allí hay como unos aspectos importantes en ese recordar, en ese ejercicio de apropiar esos elementos que han trabajado en la fase de fundamentación, que tienen que ver con la articulación, de cómo estoy pronunciando esas palabras, cómo estoy respirando, cómo estoy proyectando mi voz, y luego está esa otra dificultad que tiene que ver con darle un sentido al texto. Allí hemos también analizado y revisado un poco cuáles son los tonos, ¿cierto?, de esos textos que han ido escogiendo. Por lo tanto, pues todavía está en una fase inicial de trabajo. ¿Podemos apagar acá en el público, John, por favor? Entonces, cuando quieran empezar. No voy a abrir el telón para alegrar el corazón del público
cómico con un juego de palabras. No. Hoy el poeta, con todos sus 5 sentidos y en perfecto estado de salud, va a tener no el gusto, sino el sentimiento de poder mostrarles un rinconcito de realidad. Vienen al teatro con el afán de ser divertidos, y eso está muy bien. Y pagan por ver a sus autores favoritos y por supuesto que es apenas justo. Pero hoy el poeta les hace una encerrona, porque quiere y aspira a conmover sus corazones, mostrando las cosas que no quieren ver, pero sobre todo gritando esas simplísimas verdades que no quieren escuchar. Sobre todo ustedes, gente de ciudad, que viven en la más triste y en la más pobre de las fantasías, que buscan caminos diferentes para no ver la realidad. ¿Sermón? Sí, sermón. Pero, ¿por qué hemos de ir al teatro a ver lo que pasa y no lo que nos pasa? Yo no soy una mujer seca. No lo soy. Tengo el cuerpo lleno de semillas, pero es que nadie se atreve a sembrarlas. Todas las noches me acuesto escuchando cómo mi sangre corre como agua desesperada, golpeando las paredes de mi vientre. Y nada crece. Todos me dicen que me calme, que Dios sabe cómo hace sus cosas. Pero es que nadie sabe lo que es despertarse con los brazos vacíos. Veo como todas esas mujeres caminan con sus hijos pegados al pecho. Y yo siento que algo me quema por dentro. No es envidia, es hambre. Juan dice que no piense tanto, que la vida se trata de trabajar y callar. Pero es que yo no quiero callar. Yo quiero oír una voz que me diga madre. No quiero sentir que soy tierra inútil. Porque si no soy capaz de dar vida, ¿qué soy entonces? Estoy llena. Demasiado llena. Y nadie lo entiende. Nadie entiende que estoy llena de esperanza. Espero algo que sé que nunca va a llegar. O tal vez sí. Yo nací a los 15 meses con las uñas largas. Sí, pues el barrio entero se opuso a que mi mamá me diera luz a los 9 meses, como ordena la ciencia, por temor a que se acabara la fiesta. Mi padre fue el primero en darse cuenta que de la barriga de mamá salían extraños sonidos en la noche, como una especie de parrandón vallenato en la distancia. Dispuso entonces que la música sería para el consumo interno, para la familia. Pero cuando todo el pueblo se enteró, nos tocó amenizar todas las fiestas, hasta las patronales. Para pedir una canción solo bastaba con decirle el nombre de la pieza con su respectivo compositor. Entonces mi mamá empezaba a mover las piernas como fuelle de acordeón y la música salía como agua de un peñasco de entre sus muslos. Por eso nadie quería que yo naciera, para que no se acabara la parranda. Hasta que un día el médico le dijo que si yo no salía pronto me iba a deshacer ahí adentro. Del susto, mi mamá rompió fuente y entró en un trabajo de parto que duró 30 días con sus respectivas noches.
Tan pronto nací, mi papá me arrebató el acordeón y se lo entregó al cura para que quedara bien clarito que nosotros no hacíamos pactos con el diablo. Yo fui el menor de 3 hermanos. En mi casa, el que llevó las riendas del hogar fue Juancho, mi hermano mayor, que cuando yo cumplí 13 años, me llevó donde las putas para que me hiciera hombre. Y a mí me tocó con María del Mar, una mulata de caderas anchas, con unas piernotas y una sonrisa, pero con un mal aliento que espantaba todas las moscas desde Valledupar hasta el cabo de la vela. Ay, María del Mar. María del Mar era experta en desvirgar adolescentes. Y quien le llevara a un jovencito virgen a su casa de citas, se llevaba una botella de ron gratis. Como yo ya tenía 13 años y fama de estar bien dotado, me convertí en su bocado de turno. María del Mar ya había verificado el don hereditario con mi hermano Juancho, pues se dice que mi papá lo obligó a estar con ella una semana entera. Mientras tanto el viejo tenía cantina gratis. Conmigo Juancho quiso hacer lo mismo, pero yo me le volé. Y al segundo día me encontré con Marilita, la descorchadora de todos los adolescentes del barrio, que la verdad olía mucho mejor que la mulata y no se metía en habladurías ni nada de eso. Cuando María del Mar se enteró, ¡ay! Me sacó a pedradas de su casa y le cobró a mi hermano Juancho toda la cuenta, hasta lo que mi papá se había tomado tiempo atrás. Desde ese día, nunca más volvimos a ver pastando a la burra Marilita. No intentes decir que esto no está hecho así de la mejor manera, ni me des más consejos. ¿Con qué ojos, si aún los tuviera, podría yo ver a mi padre una vez llegar a Hades? O también a mi desventurada madre. No podría, al menos no con mis ojos. Con ambos he cometido actos que merecen algo peor que la muerte. Pero además, ¿cómo podría yo observar el espectáculo que ofrecen mis hijos, nacidos como nacieron? Ni la ciudad, ni el recinto amurallado, ni las sagradas imágenes de los dioses, de las que yo, que fui el hombre más glorioso de Tebas, me privé al proclamar que rechacen al impío, sin saber que por obra de los dioses resulte ser yo impuro y del linaje del año. Sabiendo esto, ¿podría yo mirarlos con ojos francos? No. Es más, si existiera alguna manera de arrancarme la audición, no dudaría en quedarme sordo y ciego con tal de no sentir mis desgracias. Citerón, ¿por qué me cogiste? ¿Por qué no me diste muerte? Tan pronto me encontraste. Y así nadie se hubiera enterado de mi miserable existencia. Ahora soy un infame, hijo de infames. Mi matrimonio, oh matrimonio, que me engendraste y que volviste a engendrar padres, hijos, hermanos, madres, esposas y mujeres, todas de la misma sangre, de los actos más abominables que cualquier hombre puede cometer. Pero de nada sirve llorar por los dioses. Deshaceros de mí, ya sea con el exilio, con la muerte o arrojándome al mar. Adelante, sin miedo, toquen a este pobre desgraciado, pues estos males ningún otro mortal más que yo puede cargar.
no retuvo. La mujer con la soga al cuello. La mujer con las venas rotas. La mujer de las sobredosis. Nieve sobre mis labios. La mujer con la cabeza en el hoyo. Ayer dejé de matarme. Yo estoy sola con mis pechos, con mis muslos y con mi regazo. Rompo todas las herramientas de mi cárcel. La silla, la mesa, la cama. Rompo el campo de batalla que era mi hogar. Arranco las puertas de cuajo para que entre el viento y el grito del mundo. Hago trizas las ventanas y con manos sangrantes rompo todas las fotografías de los hombres a los que amé y me usaron sobre la cama, la mesa, la silla y el piso. Prendo fuego a mi cárcel y tiro mi ropa al fuego. Desentierro de mi pecho el reloj que fue mi corazón y salgo vestida a la calle con mi sangre. Los hombres no saben lo que significa ser madre. Yo no soy diferente a las demás, excepto en el mal que me han hecho y en el mal que hice yo, y en mi enorme castigo y en mi gran desgracia. Sin embargo, por ti he tenido que mirar a la muerte, y para criarte he combatido con ella. Todas las madres tenemos que luchar con la muerte para proteger a nuestros hijos, porque cuando la muerte no tiene hijos, quiere a los hijos de las demás. Gerardo, cuando estuviste desnudo, yo te vestí. Cuando tuviste hambre, yo te di de comer y te protegí durante los largos días del invierno, porque es que no hay tarea difícil cuando se trata del ser que tanto amamos. ¿Y cómo te amaba yo? Te amaba tanto y tú necesitabas de ese amor porque eras frágil. Solo ese amor podía hacerte vivir. Solo el amor hace vivir a cualquiera. Y nosotras siempre pensamos que cuando ustedes crezcan, nos van a recompensar. Pero no es así. El mundo termina alejándolos de nuestros lados y luego consiguen amigos con los cuales son más felices que con nosotras. Y frecuentemente son injustos. Porque cuando la vida es amarga, solo vienen a reprocharnos. Pero cuando la vida es dulce, no nos permiten compartir esa felicidad. Has tenido muchos amigos, has ido a sus casas y te has divertido con ellos, mientras que yo me quedaba aquí sola, en casa, cargando con el peso de mi pasado y de mi gran secreto. Santiago dice que el amor no es inocente. Santiago dice que el amor es una enfermedad leve, que no mata, pero deja secuelas. Y yo le creo, porque uno no sale intacto de querer a alguien. Al principio todo es épico, miradas largas, promesas vacías, futuro apoto. Y uno piensa, amor. Un error fatal, uno que se destruye con facilidad. Cuando
Cuando el amor no correspondido es lo más caro en el menú, uno termina conformándose con el especial del día, aunque en realidad no lo hay ordenado. Unos se emborrachan, otros se drogan, otros se enamoran. Cada uno se mata a su manera. En fin, el amor es como una daga, es un arma que se empuña de muy lejos, puede muy cerca, puede reflejarte en ella, es hermosa, pero cuando intenta alcanzarla, no es real. No todo lo que dura es hermoso, a veces lo que más dura es lo que más duele. Santiago dice que el problema no es enamorarse. Santiago dice que el problema es creer que el otro va a quedarse igual. Yo no sé si el amor es eterno. Lo único que dice es que cuando uno aprende a respirar distinto, aprende a querer a la persona de otra manera. Y recuerden lo más importante: uno es su propio complemento. La tal media naranja no existe. Muy bien, muchas gracias. Continuar con los sexto semestre. Como ya lo hemos dicho, es el final de la fase de apropiación. La invitación en este semestre fue que cada estudiante hiciera una retrospectiva de su proceso vocal, no solamente abarcando los 6 semestres que ya llevan en la carrera, sino durante toda su vida, y se les invitó a hacerse una estofa identificando sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas en el ámbito vocal, y nos centramos en esas debilidades que se encontraron, ya que nos permite ampliar la zona de confort vocal que yo le llamo, ya que pasa que durante la carrera vamos descubriendo cosas que no funcionan vocalmente y tendemos a quedarnos ahí. Entonces, cómo afrontando esas debilidades del aspecto vocal podemos ampliar esa zona de confort y justamente expandirnos a zonas vocales que no estaban tan exploradas individualmente. Entonces, hoy vamos a ver una escena, por cosas de tiempo, pues no las podemos ver todas. Cada estudiante identificó esas dificultades, eligió 2 para trabajar de manera personal, y también se trabaja ya de manera grupal la creatividad vocal y la integración de las acciones físicas, ¿sí? En este caso vamos a ver el montaje de una escena teatral. Ya estamos indagando en el fenómeno teatral, ¿cierto? También en la búsqueda de sentido de la palabra en el teatro. Adelante. Sí, y lo que vamos a ver entonces es un fragmento de la obra Érase una vez un rey, que es una creación colectiva del grupo Aleph de Chile. En este caso, el enfoque se aleja un poco del realismo psicológico, ¿cierto? Y se acerca más hacia el trabajo del clown, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Están listos, chicos? ¿Sí? Comprenda, pero sigo siendo el rey.
Recogemos papeles, cartones, botellas, políticos quemados. Recogemos ¿no ves que es mi desayuno? Sí que te quejas, ñafle, ¿no ves que yo soy el rey de este pueblo? Todo lo del pueblo me pertenece y el pueblo no se puede quejar. Ay, no, Guatusi. Si es así yo ya no juego. ¿Qué? Que si es así yo ya no juego, Guatusi. Ah, pero esto es el colmo. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! ¿Cómo así? ¿O será que de pronto la sonajera esa no tiene agua? ¿O será que de pronto la sonajera esa te ha metido ideas subversivas y extranjerizantes en tu cabezota? No, Guatusi. Lo que pasa es que estás pasando de moda. Los reyes ya no mandan. Lo que manda ahora es la democracia. ¡Viva la democracia! ¡Muera la monarquía! La democracia, solita nomás. Sí, sí, tienes toda la razón, ñafle. Que viva la democracia y que muera la monarquía. Que viva la democracia, que muera la monarquía. Que viva la democracia, que muera la monarquía. Párale, Guatusi. ¿Por qué? Realmente... No, ñafle. La democracia es indetenible. No se puede detener. ¿Y por qué vas a ser tú el presidente y no yo? Porque... Bueno, pues porque a mí me apoya la gran mayoría silenciosa de este país. Bueno, pero una semanita nomás. Ñafle, mira, tu lucha es mi lucha. Juntos iremos por la senda de la libertad, del progreso y de la democracia. Claro que sí. Bravo. Bravo. No hay que olvidar este momento histórico y revolucionario, ñafle, en el que hemos pasado. No, espérate, así. Vea, me voy a lanzar a la presidencia. ¿Qué? Sí. Y tú, ñafle, serás generalísimo de mi campaña. ¿De tu campaña? Sí. Ay, no. Guatusi, la verdad es que ya me toca a mí. Ñafle, no. ¿Cómo te va a tocar a vos? A ver, vea. ¿Sabes lo que tengo en mi mano, Guatusi? ¿Qué es eso? Es la propaganda para mi nueva campaña de presidente. Ñafle presidente. ¿No ves que tu cargo termina mañana? Ñafle a la primera magistratura. Ñafle, solito nada más. Es más, hoy voy a pegar mi campaña publicitaria. Ñafle. Pero yo tengo mucha más experiencia que tú como gobernante. Una semana de rey, una semana de presidente. Y ahora me voy a lanzar a la reelección. ¿Qué? Sí. No, Patricia, ahora me toca a mí. Entonces resulta que ahora ya no me vas a escuchar.
No, Guatusi. Ahora resulta que no hay posibilidad de diálogo. No, Guatusi, es simplemente que yo pienso... Ahora resulta que no me vas a escuchar y que yo no puedo hablar aquí. Ay, no, Guatusi, déjame hablar primero. Mira, Guatusi, simplemente... Si te mando, a ver, si eres mi primer ministro. No, Guatusi. Te mando como embajador a un país exótico. No, Guatusi, ahora me toca a mí, es mi turno. Te hago una fiesta con vino y empanada. No, Guatusi, eres requete conchudo. Ahora es mi turno. Pecar, A ver, señafle. Pues no. Ahora voy a ser presidente con todos los derechos y con ningún deber. ¿Qué? Es decir, voy a ser dictador. A trabajar. Bueno, sí, a trabajar. Eso te pasa. Ay, no. Oye, Yafle. ¿Ah? Perdón, Guatusi. Tú el presidente. Perdón. ¿Por qué has estado todos estos días en el carro? Pues porque yo soy dictador, Ñafle. ¿Qué acaso no ves que estamos al borde de la anarquía? Se han perdido los valores occidentales y cristianos, Ñafle. ¿No lo comprendes? No, yo no lo comprendo. Lo que comprendo es que vamos a seguir igual que antes. Aquí no ha cambiado nada. ¿Cómo se te ocurre que vamos a seguir igual que antes, Ñafle? ¿No es que ahora tenemos al Congreso? ¿Congreso? Sí, y puedes pedir todo lo que tú desees. En ese caso, mi primer deseo es que los presidentes ya no puedan andar más en carro. Bueno, eso lo podemos solucionar en el futuro. Pero ahora tenemos que hablar de los impuestos, ¿Impuestos? O sea, que aparte me vas a cobrar impuestos. ¡Claro! Lo lamento, pero yo no puedo pagar impuestos. Yo no gano lo suficiente. Ay, mira, Ñafle, eso lo podemos solucionar. Eso lo podemos acumular en una deuda con un interés del 25% y al cabo de 10 años lo podrás pagar. No, Guatusi. Eso suena rarísimo. Eso son puras medidas de dictado. Ya no más. ¿Usted me quiere ver feliz, Ñafle? Me ha hecho ganar una por... Una semanita nomás, un reycito. Eso la gerita. ¿Cómo está? Yo vine a ver si me prestan las llaves del carro. ¡El carro no se presta! ¡Yo sí se lo presto! ¡Tú te callas! Bueno. Yo solo quería que me presten el carro. ¿Qué tengo que hacer? Es muy sencillo. Si te anexas a nuestro territorio, podrás tener el carro y una que otra garantía. ¿Sigue con el jueguito? Esto es serio. Claro. Bueno, ¿y cuáles son las reglas del juego? La regla es una sola. Yo mando porque soy dictador. ¿Dictador? Sí, claro. ¿Por qué?
porque las circunstancias históricas obligaron. ¿Obligaron qué? ¿Qué circunstancias? Las históricas. No, perdón, no sé. La verdad estoy re huevoncito con el juego este. Qué calor. ¿Qué te parece si nos juntamos nosotros dos y mandamos lejos al muertito este? Sí, va, tú te lanzas de presidente y yo te apoyo. Sale caliente. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos algo muy importante que comunicarte. ¿Tiene algo que comunicarte? Ñafle, no te permito que estés tan contento. Voy a lanzarme a la candidatura de la presidencia, así que un voto, 2 votos. ¡Cagaste! ¡Malditos chuecos! ¡Viva Sonajerita! ¡Sonajera presidente! Ñafle, malagradecido después de todo lo que hice por ti. Oye, pero no te quejes. No, si no es por tu excelencia, por tu excelencia. No, todo lo contrario. Yo solo espero que sigas con el camino de la libertad, del progreso y de la democracia que yo mismo he trazado. Entonces, ahora a trabajar. ¡Sí! ¡A trabajar! ¡Sí! Me cansé. Yo ya no voy a seguir llevando a esos dos pendejos en esta. No, pues que los dos nos íbamos a unir para tumbar al muertito ese. Sí, claro, pero de a pocos, de a poquitos. Ah, no, Sonajerita, eso tiene que ser ahora mismo. Ay. Oye, Ñafle, si no te pones a trabajar ya mismo, Preso. te vas a ir preso. Pues no, Sonajerita, yo ya me cansé. No voy a seguir cargando bobos en este carro. Ay, pero ¿qué significa esto, Ñafle? ¿Te pones a trabajar ya o si no te vas a ir preso? Pues me dejas de molestar o si no te voy a dar con este polvo en la cabeza. Tormento. Oye, Ñafle, debido a la mano blanda de mi antecesor, y en aras de la democracia, si no te pones a trabajar inmediatamente, te vamos a mandar a la torre del tormento. De tormenta, sí. Oye, Guato, sí. ¿Tú ves eso? Eso, ¿no? Ay, pues ¿y tú ves eso, Sonajerita? Veo algo así. No veo nada. Ay, toma, mira. Mira, para allá. ¿Ves algo? ¿Están apagadas las luces del público? No, pero es que es más abajo. ¿Ves algo? No. ¿En serio no ves nada? No. Ay, mira que ya lo vas a ver, ¿seguro? No. Ven, mira para atrás. Que no veo nada. ¡Ay, ya lo viste! Y ahora no verán nunca más nada porque me llevo el carro. Me pertenece mucho más que a ustedes. ¡Adiós!
estos textos fue primero una búsqueda personal de cada uno de mis compañeros. Primero fue una búsqueda personal de cada uno de mis compañeros en el que, de acuerdo a su interés, buscaba varios textos que se propusieron más o menos como en la segunda clase o tercera clase del semestre con la maestra, y ya después de entregar esas propuestas la docente escogía cuál, según su criterio, cuál de sus textos podía tener mejor calidad de recursos o se podía jugar mejor en cuanto a las propuestas que teníamos. Con respecto a las imágenes, realmente fue algo que se pensó apenas para la muestra. Realmente esta nueva fase que estamos empezando, que es la fase de apropiación, el eje central es trabajar sobre la voz, no tanto como el cuerpo en escena, aunque la parte del entrenamiento es muy integral. Realmente se centra en que debemos reconocer tanto el cuerpo, la voz y toda la parte emocional como una sola, pero digamos que el eje central es trabajar sobre el texto, la articulación y que se entienda y que haya un sentido en la parte de la enunciación de ese texto. Y las figuras realmente fueron algo pensado para la muestra solamente y para que todos estuviéramos involucrados a pesar de que no podíamos estar todos en la interpretación del texto como tal. De hecho, en el momento de la escogencia de esas imágenes fue precisamente para mostrarle el parcial a la profe. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que todos estemos? No solamente como que salga uno y sale y entra, sino como que todos estemos allí involucrados de una u otra manera en el trabajo también como del compañero, un poquito como apoyándolo mientras esté allí. No fue como algo pedido por la maestra, sino como queríamos un poquito como que cuando lo estábamos haciendo dijimos, vamos a ver qué dice la profe, qué dice la maestra, como que sorprendámosla un poquito, no solamente con el hecho de que salíamos allí solamente a decir las cosas, sino como que entre todos armábamos unas figuras de apoyo también y cosas así. Entonces fue como ese proceso. ¿Por allá alzaron la mano? ¿Sí? Buenos días. Mi pregunta es con respecto a lo que ya dijeron de que el trabajo es vocal, pero digamos que lo corporal apareció para la muestra. Me interesa más que todo el tema de la proyección. ¿Cómo fue el proceso, por ejemplo, para este ejercicio de cuando el chico estaba en el medio, que le estaban alzando y todos estaban alrededor? ¿Cómo fue ese proceso para ver ese trabajo de proyección? Y después, como los otros que estaban de frente, ¿cómo los trabajaron? Yo quiero solamente aclarar una cosa, que no es cómo fue, sino cómo está siendo, porque el semestre termina en junio. O sea, estamos en segundos cortes parciales, estamos todavía en el trabajo y en la construcción para llegar al cierre, ¿sí? Al cierre. Entonces es muy importante eso, porque este es el proceso de lo que vamos siendo, ¿no? Para que no hablemos de cómo fue, sino cómo está siendo. Pues, con respecto a lo que dices de la proyección, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cómo trabajaron ese aspecto de proyección? Porque ya lo dijeron que lo corporal pues fue para la muestra, pero lo vocal ha ido trabajando pues desde el principio. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es, ¿esa proyección ya era así sin tener lo corporal? O sea, esa proyección de espaldas, para luego contrastarla con la de frente, ¿ya? Como, por ejemplo, como en este caso que estás de espaldas, pues proyectas un poco más y de frente, ¿qué pasa? ¿Sí me entiendes? Realmente, en ese caso, no creo que hayamos tomado en cuenta mucho la posición en la que estábamos, ni de espalda ni de frente, ya que en mi caso, el monólogo que yo escogí, que es el de Edipo Rey, ese, a diferencia del resto, que son más drama, más tranquilos, el mío es totalmente una tragedia. Entonces yo decidí darle ese aspecto de una proyección más alta para reflejar que nada, porque claro,
el monólogo es justo después cuando Edipo ya se saca los ojos. Entonces está con dolor, está triste por todo lo que le ha pasado, está totalmente quebrado. Entonces yo decidí darle esa proyección fuerte, ese tono y esa proyección tan que refleja ese dolor de Edipo. Y no fue enfocado en la posición en la que está de espalda, de frente, sino más bien en el tipo de texto. No sé qué tal, si el resto ya pensado en eso también. Bueno, en el caso mío, que era Ofelia, yo sí tuve algo en cuenta y particular porque trabajaba con el cuerpo de mi compañero. No solamente estaba trabajando con mi cuerpo, sino también era poder saber y poder sentir cuál era el centro que estaba trabajando mi compañero para yo también buscar otro. Por ejemplo, mi compañero estaba abajo, él tenía su centro totalmente en la parte también abdominal, pero en mi caso yo no podía hacerlo totalmente en la parte abdominal porque mi voz luchaba contra la de él. Ahorita repasando también un poco, lo que trabajamos y lo que hicimos es que yo intentara centrar mi centro no en la parte baja, sino más bien desde esta partecita de acá de mi pecho, para poder nivelar el movimiento que él también lo estaba haciendo, para que no fuera algo tan brusco. Creo que en este proceso también hay algo que resaltar, que es un trabajo que no solamente se viene haciendo desde este semestre, sino que es desde el primer y segundo y tercer semestre, y es poder encontrar esos verbos accionantes que hacen que yo me movilice de cierta forma diferente con el texto. Por ejemplo, hubo algo muy importante para mí en lo personal y fue alejarme un poco de lo que usualmente yo como razón entiendo del texto, sino más bien cómo juego con mi cuerpo para saber en dónde siento yo ese texto. También una cosa que, complementando lo que dijo ella y añadiendo algo que me olvidé mencionar, es que en los ejercicios las imágenes y las acciones que usamos en el cuerpo se usaban también para que afectaran a la voz en cierto aspecto, ya que por ejemplo en el mío yo estaba así, con las piernas alzadas, y yo estaba tirando para el frente y para arriba, estaba empujando y ellos me estaban jalando, entonces tenía que hacer un esfuerzo y eso también afectaba a mi voz. De hecho me terminaron doliendo los brazos y las piernas, aquí destrozado básicamente. Pero pues sí. De hecho creo que era buscando haciendo esa búsqueda de proyectar la voz, incluso sintiendo dolor o sintiendo otras cosas. Entonces la postura, yo creo que la pregunta que le hizo la amiga es cómo logra que la voz salga también con esa pared que había de personas. Él lo que estaba haciendo es trabajar en medio del dolor, por eso también fueron los jalones y creo que en medio de la incomodidad, en medio de la incomodidad. Entonces también eso es muy gratificante para él porque se pone en muchos ámbitos, en muchos espacios. Entonces como que trabajar desde esa postura es muy incómodo, como dijo la compañera. Es muy incómodo. Entonces, respondiendo a la pregunta, creo que el hombre hizo un trabajo muy difícil, incómodo, y le salió bien. Entonces, sí, lo confirmo. Bueno, el tema es de que él quiso trabajar en esa incomodidad para ver cómo resultaba su voz, que también pues no resulta bien trabajar en hablar de esta, no resulta bien hablar de esta manera. Entonces, ¿se me entiende? El trabajo de la voz en todos los espacios. Ahí la Sí, yo creo que pues un poco lo que se pretende en este proceso, digamos desde la metodología que se emplea para el curso, tiene que ver obviamente con esa relación
precisa. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Martín lo presentó en clase, no estaban los compañeros. ¿Sí? Era una postura, y luego pues yo le propuse otras cosas allí para ver eso que pasaba en su voz, y bueno, ahí está el ejercicio, y luego ellos querían pues que todos participar de alguna manera, pues se generó como este flujo y esta conexión con los compañeros, pero digamos que no hace propiamente parte como de un ejercicio concienzudo, decir esta imagen aquí, esto acá. ¿Alguien levantó la mano? Giancarlo, profe. Pero primero Dale, Giancarlo. Es que ella alzó la mano hace rato una chica que quería hablar. Valentín. No, que también complementando y diciendo también parte de lo que ocurrió en el proceso con el texto, fue que lo estamos trabajando desde el primer corte, desde los primeros días, buscando esa exploración con la voz, buscando todas las formas de decirlo y la capacidad que nuestra voz tiene, para después agregarle el cuerpo, no solamente con estas imágenes, sino que con los 8 verbos de acción, también los trabajamos cada uno individualmente, hicimos como una partitura corporal, y mientras que decíamos el texto, estábamos forzando a nuestro cuerpo a cumplir la partitura con todos los verbos de acción, para así poder entrar en el texto, además de aprendérnoslo, llegar a sentirlo en el cuerpo para poder entender qué posturas puedo hacer, y según el impulso del personaje, tomar la decisión de qué postura con nuestros compañeros queríamos hacer, que fue algo que hicimos individualmente, pensándolo desde nuestro personaje y desde lo que nuestro cuerpo nos pedía. Giancarlo. Creo que primero iba Lu, profe. Luisa. Teniendo en cuenta el objetivo del tercer semestre, ¿qué creen ustedes que les falta para cumplir su 100% de este, no sé, bloque que tienen en estos momentos? En cuanto a la voz, ¿no? Para mí, yo pensaría que agilizar un poco más mi pensamiento, porque yo en ciertos momentos cuando estaba haciendo mi monólogo, yo no sé, me sentía como que me pausaba para pensar como, seguía esto, pero más que para acordarme qué sería exactamente el monólogo, sino más que nada para articular las palabras, porque yo más que nada tengo el problema de que ya sea que me dejo llevar por la emoción o simplemente hablo demasiado rápido, entonces la lengua se me hace así. Y entonces me enredo y pues puede que no se me entienda. Entonces, en mi caso, yo quisiera mejorar eso, agilizar el pensamiento para no tener que estar como en la mente, esto se dice así, esto se dice así, esto se dice así, sino ir rápido, conciso y preciso y sin trabarme, así de rápido, sencillo. En mi caso, yo creería que alejarme un poco desde lo personal para poder entender y hallar un poco más esa búsqueda de en sí cuál es el juego y cuál es el rol de habitar a otros seres. No tanto como yo habito el ser y ya, no, sino entenderlo y realmente comprender un poco, porque creo que al poder alejarme un poco de mí y saber cuáles son mis características con ese personaje, pero cuáles son mis propias características que yo necesito alejar y distanciar, así podría como entender y comprender cuál es esa otra voz que habita en mí para poder hallar esa petición que requiere el personaje. Bien, una última intervención. Buenos días, muchas gracias. También está los de sexto semestre. Ajá, muchas gracias a... Pues que yo mis compañeros, bueno. Bueno,
Bueno, sí, mi pregunta va con tercero, pero va relacionada hacia sexto, porque justamente pues nosotros tuvimos, pues da la casualidad que la maestra Elizabeth también fue nuestra maestra solo de tercer semestre, y pues vimos gran parte de lo que nosotros hacíamos ahora reflejado en ustedes. Quería preguntarles qué de lo que han estado viendo, pues porque como bien lo dice la maestra, no han terminado, de esos recursos que justamente nombraba ahorita, creo que fue Laura Olina, que esos recursos que les ha brindado la maestra, ¿sienten ustedes que les ha permitido de cierta forma poder hacer que el texto no se diga de la forma inicial en la que lo pudieron haber hecho cuando ustedes llegaron a leerle el texto a la maestra, o decirlo por primera vez? ¿Qué sienten ustedes que ha cambiado, que esos recursos utilizaron para poder hoy ponerlos en la escena? Y justamente para sexto semestre, ¿qué de eso que hemos visto durante estos semestres ven reflejado en la puesta en escena que nos trajeron ustedes el día de hoy? Quiero hablar de un ejercicio en particular que la profe nos compartió en este semestre a principios, que a mí me ha ayudado mucho, y es un ejercicio en el que partimos de la lectura del texto de forma automática, sin pensar en ponerle un sentido como tal al texto, jugando con él, saltándose los signos de puntuación, incluso jugando con, ¿cómo se llaman las acotaciones, incluso leyendo las acotaciones como parte del texto, los títulos, todo lo que esté ahí, jugar con él y jugar con voces y con emociones de manera un poco también metódica, como ponerse listados de emociones que yo quiero explorar a través de ese texto en tiempo récord, como en 5 minutos, en 1 minuto, qué exploraciones puedo yo hacer a partir de ese texto. Y es como desacralizar el texto, como quitarle el sentido, jugar con él, y a partir de allí grabarse y ver en esa grabación qué recursos o qué juegos siento yo que le pueden servir al texto que yo posteriormente voy a poner en sentido. Creo que ese es uno de los ejercicios que más me ha servido. Complementando un poquito lo que dice nuestro compañero Oscar, ese juego de los textos también, como aprender a que no todo el tiempo le contamos lo mismo a nuestros compañeros, sino a diferentes personas, y hablamos con diferentes personas. Entonces, ¿cómo sería esto de contárselo a mi mamá, pero cómo sería contárselo al vecino que está al lado? Como entender que las palabras siempre van a depender del público en el que nosotros nos vamos a querer transmitir. Entonces, como que también intentar desacomodar ese texto para acomodarlo a otros, y así poder jugar un poquito más. ¿Los de sexto? Bien. Bueno, pues resulta interesante como ahora ver cómo ha sido el avance, digamos, del proceso en cuestión del entrenamiento vocal. Porque, claro, digamos, ya en este momento, ya ahorita en sexto semestre, como que comienzan a aflorar unas cuestiones escénicas en cuestión de la técnica, en cuestión del juego también, de la escucha. Claro, que eso es lo que me parece también muy interesante, es cómo escucho yo a mi compañero en la escena. Y creo que la primera vez que presentamos, por ejemplo, esta muestra, intentamos hacerlo un poco realista, y pues digamos no funcionó, fue aburrido, fue tedioso. Para la segunda muestra con el profesor fue muy curioso, porque digamos que pues yo tengo como instalado un código mucho más cómico, y entonces claro, comenzamos como en esa convención cómica, y comienzo a ver que mis compañeros comienzan también a transformar como la forma en cómo dicen sus textos, las intenciones, la corporalidad también comienza a cambiar mucho desde esa lógica cómica.
y comienza a volverse, digamos, un poco más divertido también, como tocar el texto, como pararnos ahí en escena, y entonces comienza uno a buscar esos juegos también de modulación, desde cómo digo esto, cómo aquí cambio la voz, cómo lo hago más grave, cómo lo hago más agudo, creo que era al revés, grave y agudo. Y, ¿cómo? ¿Quieres hablar? No, pues sí, obvio. Pero entonces sí, es interesante porque, digamos, desde primer semestre uno comienza a recibir unos insumos que uno muchas veces como que dice, pero ¿por qué estoy estudiando esto? ¿Yo para qué tengo que saber dónde quedan las cuerdas vocales, dónde queda el diafragma? Y claro, todo se vuelve un cúmulo de recursos que siempre van a estar allí y que de alguna u otra manera, a través del tiempo y del entrenamiento, uno va adoptando. A mí, por ejemplo, se me dificultaba mucho como el tema de la vocalización y a veces no se me entendía mucho, también me enredaba en veces. Pero claro, ya en el ejercicio escénico no es como de que vos todo el tiempo vas a tener tu mente de actor pensando en cómo se está movilizando el diafragma, cómo se está moviendo, si estoy tensionando el cuello o en dónde están los en dónde están los resonadores y toda esta cosa, ¿no? Es como un entrenamiento que hace que eso se vaya incorporando y que de alguna u otra manera esté implícito en el trabajo. Entonces ya cuando yo comienzo a jugar, cuando tengo el texto, algo que decía el compañero ahora en la ponencia, esa cosa de devorar el texto y conocerlo te permite como poder fluctuar en diferentes tipos de voces, de modulaciones, el poder ecualizar como el tema de los susurros, entonces digamos lo técnico siempre va a estar, pero es interesante cuando uno ya comienza a incorporarlo y comienza, digamos, a hacer cosas desde el juego que uno dice, ¿cómo carajo lo hice? O ¿cómo llegué a ello? Y cuando uno intenta replicarlo es lo difícil, hacerlo consciente. Entonces como que ahí está el insumo en el cuerpo, solamente es una cosa de explorarlo, de jugarlo y de ir siendo consciente de esa sensación y de esa técnica.